A principios de este mes, los medios nacionales publicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su primera sala, determinó que cuando el divorcio se demanda sin señalar causa de su solicitud, no atenta contra el derecho humano de protección a la familia previsto en el artículo 4 constitucional, pues este implica favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. El origen de esa determinación fue un juicio de divorcio que solicitó de manera unilateral el cónyuge de quien luego sería la peticionaria de garantías, en el que, para disolver el vínculo matrimonial, el juez aplicó una reforma reciente a la Ley para la Familia y al Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, que establece que el divorcio sin expresión de causa puede ser solicitado por ambos cónyuges o por uno solo. El juicio de divorcio posteriormente arribó a la Suprema Corte, porque la demandada impugnó el fallo mediante un amparo, en el que argumentó que la reforma a la Ley para la Familia del Estado atenta contra la protección de la familia, prevista en la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos por México, y permite que el cónyuge que lo promueve unilateralmente incumpla con obligaciones como la pensión alimenticia. Antes de ser radicado en el alto tribunal, el juicio de divorcio también se estudió en un tribunal colegiado, el que concedió el amparo a la quejosa únicamente para que el juez de primera instancia decretara las medidas necesarias para cumplir con la pensión alimenticia. En su oportunidad, los ministros de la Suprema Corte establecieron que el matrimonio es una institución de derecho civil, que parte de la base de la autonomía de la voluntad de las personas, lo cual significa que si se encontraron con la libertad de decidir su unión, también cuentan con la libertad para decidir romper ese vínculo. Rechazaron que la legislación que prevé el divorcio a solicitud de uno de los cónyuges vulnere el derecho a la protección de la familia, pues incluso los tratados internacionales reconocen como legítima la disolución del vínculo matrimonial, siempre que se asegure la igualdad de derechos, la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos. El antecedente del criterio anterior puede ser una ejecutoria que pronunció la misma primera sala de la Suprema Corte el 12 de enero de 2011, en la cual los ministros analizaron la constitucionalidad de la legislación para el Distrito Federal que regula el juicio de divorcio encausado, Amparo Directo 20/2010, que tuvo como materia el procedimiento de divorcio resuelto en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual la cónyuge manifestó su voluntad para que se decretara la disolución del vínculo matrimonial que la unía con su esposo. El juicio inició ante un juez de lo familiar, quien dictó sentencia definitiva el 12 de abril de 2010, en la que decretó la disolución del matrimonio que unía a las partes, ordenó al registro civil que hiciera la anotación correspondiente y dejó expeditos los derechos de las partes para que en la vía incidental dedujeran los derechos derivados de la disolución del matrimonio. Una vez radicado el juicio bajo su jurisdicción, la primera sala de la Suprema Corte señaló que aunque es cierto que el matrimonio es una institución de derecho civil que merece protección por parte del Estado, por ser una de las formas de constitución de la familia, también es cierto que existen otros tipos de constitución familiar que merecen igual protección. Aclaró que de estas ideas también se desprende que la protección de aquellas familias que deriven de un matrimonio no necesariamente implica o depende de la protección del matrimonio que le dio origen, pues en caso de que determinada familia sufra una alteración importante, como puede ser la disfuncionalidad del matrimonio, en ocasiones es necesario proteger a la familia y a sus miembros por encima de la subsistencia del matrimonio, o incluso, precisamente, mediante la disolución de éste. También consideró la Sala que sostener que en términos del artículo 4 constitucional y con la finalidad de proteger a la familia debe conservarse a toda costa la institución del matrimonio, implicaría afirmar que no debe existir el divorcio, lo cual resulta falaz, pues el divorcio no está constitucionalmente vedado. Por el contrario, en términos de las legislaciones de nuestro país, el matrimonio es por naturaleza disoluble. Determinó que no es jurídicamente correcto sostener que existe un derecho constitucional a permanecer casado,
sino más bien existe un derecho constitucional a elegir la forma de vida que mejor convenga al individuo, con el fin de conseguir el medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar en términos del artículo 4 constitucional. Asimismo, la primera sala precisó que al emitirse las reformas de las que derivan los preceptos impugnados, el legislador del Distrito Federal no contravino el deber constitucional del Estado de proteger a la familia, ya que la subsistencia del matrimonio es un valor que no es lo único que da cohesión a la familia, sino que en ocasiones inclusive la perjudica, y además no es un valor constitucional en sí mismo considerado. Lo anterior sin perder de vista que el legislador también puso especial importancia en el deber del juzgador de promover la conciliación entre las partes, a fin de que, en la medida de lo posible, el matrimonio subsista. Agregó a la sala de la Corte que el legislador eligió una opción constitucionalmente válida al resolver un problema existente en la práctica judicial, que dañaba profundamente a las personas integrantes de una familia en su integridad y estabilidad física, emocional y económica, valores que se encuentran por encima de la subsistencia del vínculo matrimonial. Además, la sala precisó que el actual régimen matrimonial no deja el cumplimiento de las obligaciones derivadas del matrimonio al arbitrio de una de las partes, pues todo lo concerniente a los alimentos, al régimen patrimonial dentro del matrimonio, a los deberes y derechos respecto de los hijos y en general todo lo que debe ser objeto del convenio que se presente junto con la demanda de divorcio, no se determina con base en la voluntad de uno solo de los cónyuges, sino que el divorciante debe proponer un convenio, el cual debe ser aceptado por el otro. Luego, el juez lo decretará obligatorio. Por ende, lo que se deja al arbitrio de una sola de las partes es simplemente la petición de disolución del vínculo matrimonial, con lo cual no se incumple ninguna obligación o deber jurídico. Finalmente, la primera sala concluyó que el procedimiento de solicitud de declaración de divorcio y la declaración judicial misma no son otra cosa sino un mecanismo de seguridad jurídica para dar aviso al cónyuge demandado de la terminación del matrimonio, por lo que no se viola la garantía de audiencia, específicamente el derecho a la oportuna defensa, ya que, si no se tutela jurídicamente el derecho a permanecer casado, tampoco puede considerarse que la declaración judicial de divorcio constituya un acto privativo de derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como puede advertirse de sus consideraciones antes reseñadas, analiza la actualización e interpretación del significado jurídico, de sus alcances y consecuencias del juicio de divorcio, que ahora puede plantearse en las entidades de la República mencionadas por uno o ambos cónyuges, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. Consideraciones en las que destaca que se da prevalencia al interés familiar y de sus miembros, aún sobre la existencia misma del matrimonio. Además, la Sala de la Corte puso de relieve una cuestión de fondo, pero que se traduce en un problema procesal muy importante en los juicios de divorcio, como lo es la causal que se invoque como origen de la demanda, que en ocasiones es muy difícil de acreditar, pero que ahora, con la acción de divorcio sin expresión de causa, ayuda a resolver un problema, como lo dice la Sala, que dañaba profundamente a las personas integrantes de una familia en su integridad y estabilidad física, emocional y económica. Cabe abordar ahora el criterio del Congreso local sobre este nuevo enfoque del matrimonio y el divorcio. Gracias por su atención.